Blackwood House presenta. Fernanda Rocha, y tú que estás escuchando este podcast, tengo una pregunta inicial para ti. ¿Cómo sobreviviste tu adolescencia? Uf. A ver, tengo que decir que una parte de mí está muy aliviada al saber que mucho de lo que viví no está documentado. O sea, creo que a mí me tocó este interludio entre la aparición y la propagación de teléfonos móviles, pero no sé, como que todavía no teníamos una cultura de documentarlo todo. Por ahí hay quien tomaba alguna foto en VGA porque ni siquiera teníamos alta definición, pero no pasaba de ahí, ¿sabes? Como que todo se quedaba reservado para quienes lo habíamos visto, quienes lo habíamos vivido y no había más. Y menciono esto porque la verdad, honestamente, yo tuve una adolescencia bastante desenfrenada en todos los aspectos. Siempre digo que en esa época yo ya me bebí, consumí, hice todo lo que me tocaba hacer de por vida. O sea, sí tuve una adolescencia bastante destrampada, dirían. Era pura y absoluta juventud en éxtasis. Ándale. Como el libro que No. nadie... Exacto, sí, exacto. Entonces, pues eso, la sobreviví experimentando. Ese sería como por un lado. Y por otro lado, también la sobreviví desde un lugar donde mi rebeldía y mi transición de la infancia a esta etapa tan difícil fue a través de, por un lado, la experimentación, pero por otro lado, la defensa. O sea, yo en kinder y primaria fui una niña muy bulleada. Entonces yo llegué a la secundaria como con esta actitud de ya no más, ¿no? O sea, como que yo decía, ya no voy a permitir esto. Y como que muy a la defensiva por la misma razón. Por lo tanto, yo me volví, o sea, yo era un vándalo. O sea, y digo vándalo en masculino porque realmente me asumí así, ¿sabes? Como alguien como, no me voy a dejar, voy a ser la más popular. O sea, como la antítesis de lo que me había pasado en la primaria. Y así fue como sobreviví, o sea, a través de crearme un personaje, una coraza, una narrativa que me permitiera eso, superar el bullying y como esta perspectiva o ese pensamiento de no me voy a dejar de nadie más. Claro, claramente sí. Creo que lo que estás compartiendo me está cayendo el 20 de muchas cosas. Por ejemplo, en la semana estuve viendo una tendencia que le preguntaban a la generación Z, que ahorita ya está viviendo su propia juventud en éxtasis, el por qué no estaban yendo a las discos. Está comenzando a caer. Ya nadie dice discos, para empezar. Lo entiendo. O estos lugares nocturnos. No, sí, ya sé. Y no era un problema, o sea, culturalmente no era un problema ni por la música, sino era un problema porque ya nada se queda en la disco. Es decir, todo el mundo, por ejemplo, ponían, es que mira, si yo voy a bailar y comienzo a bailar como quiero bailar, me van a grabar. Inmediatamente ya traigo sobre mí 30, 40 cámaras grabándome. Claro. Y esos momentos de intimidad, porque mucho de irte a un lugar oscuro era para aislarte del mundo y estabas en un lugar seguro. O sea, sí, como que sí, como te podías destrampar y sacar como tu euforia. Exacto. Y bailabas cuando nadie te ve. Creo que todos los humanos somos excelentes bailarines. Cuando nadie nos ve, sí. O cantamos excelentemente bien cuando estamos en la ducha. Pero cuando llegas a un lugar que no es tu casa, que no es ese lugar seguro, y antes era ese lugar donde podías bailar y no había problema, ahora es un problema. Entonces todo el mundo, esa parte de la privacidad la ha perdido y por esa razón ya no están yendo a los clubs nocturnos. Wow, eso es, sí, es un gran insight, me queda totalmente claro, o sea, y ya ahora, por supuesto, desde mi perspectiva de adulto, juzgando a esa adolescente que fui, digo, híjole, afortunadamente no hay evidencia de esto, o al menos no conocida. Sí, y creo que esa era parte de, culturalmente, creo que fuimos la última generación que vivió en esa transición. O sea, que sabíamos dónde estaba la privacidad, en dónde iniciaba o terminaba la reputación, porque sí, claro, los dichos al otro día del club, o sea, es como, hubieras visto el otro día. Claro. Pero era un dicho, no había un bullying como hoy es un bullying mediatizado en pantalla.
Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando vimos esta serie mexicana de Nadie nos va a extrañar? Que exactamente platicábamos de ese momento romántico cuando crecimos en esa generación que todavía jugaba con analogías, ¿no? Con herramientas análogas, con cassettes y ese instante de la música. Pues ahora, Fer, vimos una serie que tú y yo nos la fuimos comiendo de poco en poco, pero nos metió en una narrativa donde tú y yo ya habíamos tenido algunas conversaciones sobre qué significa ser adolescente en estos momentos, donde existen las redes sociales, donde todo lo que te pasa o los contenidos que estás consumiendo te alteran de una manera totalmente distinta, tienen una influencia totalmente distinta sobre ti. ¿Qué significa crecer en un contexto como el que tenemos el día de hoy? Y justamente esta serie que se llama Adolescencia está impresionante y queremos dedicarle hoy tiempo. En la edición 306 de Creative Talks Podcast, vimos la serie de Netflix Adolescencia y nos pareció una genialidad. Te contamos todo. Visitamos el trabajo del artista Guadalupe Maravilla, que ha convertido un autobús escolar en un dispositivo sanador mediante vibraciones. Una compañía está diseñando nuevos psicodélicos para crear efectos específicos sobre el estado de ánimo, el pensamiento y la percepción. Lo analizamos todo y para nuestros Patreon te compartimos la correlación del deseo y el budismo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Primero, es una de estas series que sí se me parece ya extraño que esté en Netflix, o sea, por su calidad que tiene, pareciera que fuera de Max o de Apple Plus. Quien no está suscrito a Apple Plus está perdiendo de un momentum fascinante de los contenidos. Sin embargo, esta serie que de alguna manera te encapsula y pareciera que se va a tratar de una historia adolescente romántica, al menos así parece el cover, cuando le das clic y te das cuenta que comienza en una narrativa donde ya te engancha en los primeros 3 minutos, es impresionante. Todo lo que ocurre episodio por episodio es una narrativa en distintas líneas de tiempo que te van contando la historia de un chico, que no quiero decir mucho de la historia para no echártela a perder, de un chico que comete o no un acto, eso tú lo tendrás que descubrir a lo largo de la serie, y no significa el acto per se, sino las razones por las cuales las comete, los distintos momentos sociales que están rodeando la cultura de ese niño, ese chico, y el efecto que hay sobre la familia, sobre el contexto social que lo rodea, incluido amigos, chicos de colegio, sus padres, su hermana. Es brutal esa fotografía. A ver, es que te fuiste muy rápido. Quiero, si bien como tú mencionas, estoy de acuerdo en que no hay que revelar mucho, pero creo que sí hay que decir algo interesante en una parte que no es per se de la historia, sino pertenece a la parte técnica. Te engancha no solo porque evidentemente los sucesos o acontecimientos son lo suficientemente fuertes como para que tú te quedes y digas, ¿qué pasó aquí? Sino también visualmente es una serie que fue grabada totalmente en plano secuencia. Brutal. Y eso, para mí, no solamente es una técnica preciosa, que por supuesto ya habíamos visto en otras series y películas, pero que sobre todo en esta serie tiene todo el sentido, porque ese tipo de grabación, que es sin cortes visibles en una sola toma continua, para mí refleja o permite transmitir la ansiedad y las diferentes emociones que tú como espectador tienes que vivir acompañando a los personajes. Sí. O sea, para mí, si esta historia hubiese sido contada en otro formato, que no fuera un plano secuencia, no tendría el mismo impacto ni la misma potencia. Sí, siempre que tú y yo vemos una película, siempre cuando identificamos que se nos está viniendo un plano secuencia, nos volteamos a ver diciendo, esto es arte. Esto es cine, carajo. Sí, yo recuerdo las veces que me emocionaba cuando veíamos a Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón utiliza mucho el plano secuencia. La primera vez que yo, en serio, me emocioné con un plano secuencia fue en Children of Men. Wow. Ya sabía que ibas a decir. Wow, hay varios planos secuencia en ese filme que es de wow. Pero los planos secuencia no duraban más de 15 minutos. Que a eso iba. Y yo había visto los planos secuencia como algo a lo que recurres
para enfatizar. Es como un subrayado, ¿no? En el idioma cinematográfico. Y yo la verdad creí que me iba a agotar, porque en serio, toda la serie es en plano secuencia. No toda. para. Y yo dije, esto va a ser demasiado. Pero después, al final, obviamente entendí todo. Porque, a ver, te permite una inmersión total. Entonces eso hace que tú, independientemente de la edad que tengas y desde la perspectiva desde la cual veas la historia, estás inmerso, no eres un simple espectador. Creo que aquí el plano secuencia ayuda mucho a romper la pantalla, o sea, tú te vuelves parte de la historia y como que hay momentos que incluso tu cuerpo, tu corporalidad al sentirse tan inmersa, como que quieres hablar, quieres interrumpir, quieres como parar la situación y entonces hay esta tensión ininterrumpida, este realismo emocional que te hace realmente involucrarte y creo que quería resaltarlo porque hemos hablado en muchas otras ocasiones de qué le está pasando a los medios, qué le está pasando a las narrativas, qué le está pasando al entretenimiento. Y creo que esto es una muestra de lo que nos está pasando. O sea, el lenguaje está cambiando, hay mucho más tensión y es parte de la misma historia, pero también creo que es parte del aire de nuestros tiempos, de lo que estamos viviendo como sociedad, no solamente alguien que hoy está atravesando la adolescencia. Sí, creo que hay un hiperrealismo en la narrativa de este cuadro secuencia. Me metí obseso para saber cómo se grabó. Por ejemplo, el episodio 1 se grabó en 2 tomas. O sea, la primera toma la grabaron y fallaron. Fue en la segunda toma que lograron lo que estamos viendo en pantalla. Wow. Y es que, Fer, cuando tú lo ves en una obra de teatro, donde tienes entradas, salidas, argumentos, de alguna manera tienes un control sobre el teatro. Solo es un stage. Pero aquí estaba pasando en la vida real. Eso se ve como en tiempo real. Desde el momento que ocurre el acto 1 y luego acto tras acto tras acto. Es entretejido y tú dices, claro, eso pasaría en la vida real. Lo que yo quería ver es cómo pasaba la cámara de mano en mano. O sea, porque de repente la cámara tiene que volar, tiene que bajar, tiene que meterse a edificios. ¿Cómo lo hace, no? En este detrás de las cámaras, que también está disponible, si lo ves en YouTube, pones el detrás de cámaras de adolescencia y es una obra de arte. La sincronización de los distintos seres humanos que hay detrás de la cámara para viajar en toda la historia. Wow con esa parte técnica y además hay momentos de la actuación donde se detiene la cámara y donde te hace estar sentado ahí. O sea, sí, a eso me refería yo con estos momentos de tensión ininterrumpida, porque aunque la cámara de pronto hace una pausa, aún así tú sigues sintiendo cualquier tipo de emociones porque, insisto, parece que tú estás sentado al lado del personaje. O sea, de verdad hay veces que yo me quería parar y gritarle como de ¡ya basta! Sí. Pero era parte de la experiencia. Sí, querías golpear a alguien de ahí. Es como, ¡di la verdad! Ahora, ya hablamos un poco de eso y no me lo quería saltar. Vamos a la historia y al tema que estamos comentando, que es la adolescencia. Yo creo que al final del día, con lo que me quedo, ojo, desde una persona que no tiene hijos, lo cual eso me quita un montón de posibilidades de discusión y entendimiento del propio personaje. Hablo más desde una persona que también vivió una adolescencia y que ahora como adulto veo la situación tan compleja en la que estamos inmersos y que desde mi expertise, ya profesionalmente hablando, como una persona que se ha dedicado los últimos años al análisis sociocultural de la tecnología y a la digitalización, entiendo que ahora la capa, o más bien las diferentes capas que se agregan a un momento de por sí complicado como lo es la adolescencia, ahora es mucho más difícil como desentrañarla o entenderla, porque encima se han agregado todas estas capas, la mayoría de ellas debido al mundo digital o a los mundos digitales, que hacen este transitar más complejo, no solo para el adolescente per se, sino también, como decía John, para quienes le rodean, porque podríamos tener muchas perspectivas y críticas sobre si los padres de este joven hicieron bien o hicieron mal, o incluso ellos mismos se cuestionan qué hicieron mal y en qué fallaron. Sí, porque tienen este A/B testing, ¿no? Por un lado tienen al chico y también a la chica. Entonces fueron al mismo tiempo criados, ¿no? Y uno sale con estas actividades y el otro no sale con ninguna actividad, ¿no? Dices, ¿qué hicimos mal? Y creo que más allá de cuestionar la labor de los padres, que por supuesto es importante,
es cuestionar todas las otras capas que están alrededor y que muchas de estas capas se vuelven invisibles porque viven dentro de las pantallas. Y si los adolescentes se encierran en sus habitaciones o simplemente incluso estando como sin esconderse en la sala conviviendo con todos, que creo que eso es lo más peligroso, o sea, ya no es como no sé, yo recuerdo mi adolescencia y si iba a hacer algo malo, no sé, como que mi primera vez que fumé, obvio me escondía, ¿no? Como Claro. que... Claro, pero ese tipo de cosas dejan huella, o sea, olías a cigarro y obviamente tus papás te cachaban y decían, oye, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Pero creo que lo grave de esto es que no hay huellas visibles, o sea, no es como que, oliste a internet, o sea, ¿sabes? O sea, no hay forma como de detectarlo y de decir, ¿qué están viendo mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿A qué personas se están exponiendo? ¿A quién están conociendo? Y creo que eso es lo grave, ¿no? Sí, creo que estamos viviendo en burbujas donde antes las señales eran mucho más entendibles y predecibles. Y ahora, ¿cómo sabes qué está pasando en ese lado de la pantalla? Sí. La única manera como padre de estar de ese lado es involucrándote. La misma serie te lo muestra. Por ejemplo, hay un personaje donde es el policía y el policía tiene un hijo dentro de la escuela. Y dentro de la investigación del policía, pues él está indagando y no entiende nada de lo que está pasando hasta que su hijo toma la autoridad. Y como le dice, a ver, te boomer, voy a explicar. te voy a explicar. Ajá. Y le explica, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que hay una desconexión generacional entre los padres que ya no entendieron nada de lo que está pasando en el mundo digital y que la lectura que ellos tenían del mundo sobre cómo me crié, cómo fui a la escuela, pues ahora la dinámica social ha cambiado. Sí, y por otro lado está la parte física, o sea, del mundo atómico, ¿no? Donde hay diferentes escenas, de hecho hay un episodio completo donde están en la escuela para hacer la investigación de lo que ocurrió y eso a mí, la verdad, creo que fue el episodio que más me estresó. Por cómo te dejan sentir. O sea, yo realmente me sentí en la secundaria. Fue claro. como, no inventes. O sea, el ruido, el estruendo. Pero no solo me refiero al ruido que escuchan los murmullos y los gritos sino el estruendo de esta necesidad de comunicarse, pero de no saber cómo. Como que puedes sentir el dolor de la adolescencia, ¿no? De alguien queriendo emerger y tu infancia queriendo morir, pero no saber cómo gestionar eso. Y a mí eso es lo que me parece también bastante poderoso de la historia, porque nos deja ver que los adultos, y no solo los padres, sino los profesores, los directores, quienes son como las figuras regulatorias o que deberían enseñar a los adolescentes, no solo están totalmente desconectadas, sino también no creo que tengan las herramientas suficientes como para enfrentar. Imagínate, si un padre no tiene las herramientas para enfrentar la crianza de un hijo, imagínate un profesor gobernando o intentando gobernar a 25 adolescentes que están en esta etapa de una locura total. Y está siendo muy amable, porque la historia está desarrollándose en una escuela y, si no me equivoco, de un pueblo en Reino Unido. Claro, además, ¿no? O sea, estás hablando de un país primer mundo donde la educación la tienen muchísimo más planchada, desarrollada, sistematizada. Imagínate en contextos de América Latina, donde sí, aquí no son 25 alumnos, son 45, ¿no? Con realidades sociales muchísimo más complejas. Precarios, sí. Exacto. Igual, o sea, dinámicas familiares distintas, etcétera. Entonces, pero ojo, estamos hablando del mismo problema. Está ocurriendo un crack generacional en donde el primer síntoma donde está la efervescencia ocurriendo son en las aulas de las escuelas. Tú y yo, al momento de que bajábamos a dar clases, y digo bajamos no de manera despectiva, sino por el nivel, cuando dábamos clases de licenciatura y veíamos el contraste entre una clase de licenciatura que tú y yo dábamos versus el status quo, o sea, profesores que no estaban cercanos a la generación de ellos de llegada. Entonces el lenguaje cambiaba, la manera en cómo había puesto los distintos modelos de enseñanza, aprendizaje visual, sonora, etcétera, y ellos estaban de manera tradicional dando clase y todos los alumnos estaban no enganchados. Nos dimos cuenta que venía una gran crisis. Pues ahora ya está ahí, y esta serie lo pone tan solo en uno de los factores sociales, que es la relación con el otro.
que en este caso, y abordando un poco ya la temática cruda de esta serie y la razón por la cual nos pareció muy fuerte hablar de ella, es que como todas las ideologías se han movido libremente por internet, los chicos pueden engancharse fácilmente o encontrar fácilmente estas ideologías. La machósfera, que es un tema que de alguna manera no solo pega a estas generaciones, o sea, también pega a adultos. Hace un par de meses, Fer, cuando hablábamos de esta serie española que se llamaba Machos Alfa, de alguna manera convierte en una comedia señalando la crítica de qué nos estamos convirtiendo en edades de 35 para arriba, pues esta pone qué pasa con un chico que tiene 13 años, o sea, y que está metido en esa esfera tratando de agradarle al sexo opuesto porque está despertando en él esta exploración de saber qué significa agradarle al otro, y de alguna manera se ve o cae en estas garras de pensamientos donde están cosificando a la mujer y donde están agarrando hipótesis que están presentes en la realidad social, pero manipuladas para un tema de hacerle daño y regresar a la postura macho alfa que estaba de alguna manera ya discutida y estaba evolucionando hacia otra zona, y ahora está regresando de nuevo a las bases del siglo XVIII. Y creo que eso es la clave de la historia y por qué es tan poderosa. Aquí se toma el tema de la machósfera o manósfera o como usted le quiera llamar. Pero creo que, como tú bien decías, aquí puedes poner cualquier cosa. O sea, puedes poner desde terraplanismo hasta cualquier tipo de ideología que a nosotros como adultos quizás ya nos parece inverosímil y decir, oye, pero ¿cómo crees que esto alguien se puede enganchar? Bueno, es que no olvidemos que la adolescencia es una de las etapas más vulnerables del ser humano, porque justo estamos en plena construcción. Entonces, cualquier opción que nos parezca un poquito, aunque sea realista, verdadera, afín, pues nos va a atraer y nos va a formar y nos va a enganchar. O sea, creo que al final del día todas estas comunidades misóginas que hay en internet se alimentan de eso. No estoy diciendo que no hay adultos, por supuesto, y ese sería otro tema de otro podcast. Pero aquí yo creo que estamos hablando de varios temas que van construyendo esta vulnerabilidad. Porque sí, por un tema está la exposición, la edad y que estas figuras son bastante manipuladoras, pero por otro lado también la soledad que sienten muchos jóvenes. Y que desde esa soledad lo que están buscando es atención, lo que están buscando es, como bien mencionabas, agradar al otro, pertenencia, sentir que están formando parte de una comunidad. Y creo que el tema de la pandemia agudizó mucho esto, porque muchos de los jóvenes que tenían que vivir una fase, porque al final es una fase que todos debemos atravesar, lo hicieron desde sus casas. Entonces eso les quitó y les robó mucho de la experiencia que pudieron haber tenido, y evidentemente se refugiaron en lo que tenían a mano, que en este momento era el mundo del internet. Las pantallas. Y fíjate que tratando de mezclarla, porque sí está bueno mezclar, acabamos también de ver The White Lotus en la nueva temporada. Y lo logras ver en la familia de White Lotus. O sea, hay adolescentes, uno sobre todo, el de menor edad, que está todavía en construcción. Y claramente está buscando referencias. Sí. O sea, estos chicos que caen en esta machósfera es por un simple y llano acto de tratar de entender y superarse personalmente. Tratar de entender por qué no le agrado al otro. Y como no tienen más referencias de contraste o alguien que se las haga mucho más asequibles, pues caen en estas ideologías que parecieran de superación personal, pero están llenas de esta filosofía que lo que hacen es provocar odio. Y creo que este es un punto importante porque al final del día los puntos de referencia y de contraste lo son todo en esta situación también. ¿A qué me refiero? El padre del protagonista, que se llama Jamie, el padre del protagonista tiene actitudes que son afines y de alguna manera u otra coinciden con lo que este chico encuentra en los discursos de internet. Por eso también él lo ve como algo de, pues, ¿qué puede haber de malo en esto? De hecho, todo el tiempo él dice, yo no hice nada malo, porque él realmente está convencido de que lo que hizo no estuvo mal, porque al final y al cabo estaba de alguna manera normalizado, justificado con el comportamiento de su propio padre. Entonces creo que también ahora la deconstrucción de la paternidad es otra cosa que está en juego y es otra cosa que está
justo en construcción. Yo veo cada vez más proyectos, más hombres tratando de buscarse y encontrarse y identificarse como parte de una nueva masculinidad, ¿no? De una masculinidad tal vez reconstruida, porque a su vez, en este caso, y la historia nos lo muestra, el padre a su vez fue maltratado por su padre y así sucesivamente generaciones atrás. O sea, creo que al final también es entender que todos venimos de diferentes crianzas y hablo generacionalmente porque no faltará, y leí muchos comentarios de personas de no, pues es que los adolescentes ya ni aguantan nada, yo ya le hubiera puesto unas cachetadas, ¿no? Claro, porque eso habla de los mitos y narrativas que subyacen nuestras crianzas y que pensamos que eso es lo adecuado o que pensamos que los estamos haciendo débiles porque ya no se les golpea, etcétera. Creo que también esta serie, de alguna forma u otra, expone un poquito ese lado de, bueno, ¿qué estamos haciendo también en estas nuevas paternidades? Me gusta que lo pongas, porque yo veo esto, Fer. Y estaba triste por eso, ¿eh? Estaba viendo cómo estábamos cayendo en un consumo inconsciente en los contenidos que estábamos consumiendo en plataforma. O sea, como que la actividad de lo que venimos haciendo en TikTok, en social media, ya estaba cayendo nuevamente en plataformas como Netflix, etc. Pero este es el tipo de series que te... Ojo, cuando termina la serie, cuando le pones a apagar a la pantalla, sí estremecen el núcleo familiar. O sea, yo sí veo personas que después de ver este contenido se van a poner a debatir, a decir, oye, ¿qué está pasándonos? Y veo muy valioso eso, desde el punto de vista de construcción de las familias. Tú y yo, al no tener hijos, no es como de, ay, sí, pasemos a la siguiente serie. No, nos quedamos debatiendo esto, ¿sabes? Nos encargamos de poner qué pasaría y cómo estamos influyendo a los chicos que se nos acercan. Llámalo alumnos, llámalo personas jóvenes que están escuchando el podcast o personas o adultos que tienen las mismas dudas. Me puse a leer lo que Jack Thorne, que es el guionista de esta serie, quería lograr, porque deben saber ustedes que los guiones para mantener el ritmo, para poner este color de realidad, son brutales. Y una de las cosas, y lo voy a leer tal cual, dijo: se trata de unos padres que no vieron el problema, un sistema escolar que los decepcionó y las ideas que consumieron. Esta es una familia normal y este es un mundo normal. Es realmente preocupante pensar en lo que es posible ahora mismo. Cierro referencia. Jack, cuando toma este proyecto y cuando comienza a diseñar todo el guión que tú logras ver en esta potente entrega, pues te das cuenta que aborda no solamente el problema per se, sino que te muestra todos los puntos de vista alrededor del problema. Lo ve desde el punto de vista psicológico. Hay un episodio, claro, que es oscuro y solo ocurre entre dos personas, el chico y la psicóloga. ¿Qué episodio? Me hizo sentir, y perdón por esta referencia que tal vez pueda ser banal, pero fue muy potente para mí, cuando están dialogando con el Guasón en Batman y él solo, te das cuenta que solo ama la destrucción, no le importa el dinero, no le importa nada. Hay un guionismo que dura 5 minutos en la película, pero acá se aborda casi por 1 hora, donde se mantiene la tensión, donde de repente se relaja, pero vuelve a mostrarte los colores con los cuales está ya metida la psicología de ese ser humano, que dices, güey, esto está pasándonos. Y guau con el guión, guau con el efecto que puede provocar en la sociedad. Y en muchos sentidos, Fer, el contenido está regresándonos a un diálogo profundo, y este tipo de series en verdad son súper necesarias en el momento que estamos viviendo en este momento. Es que yo creo que yo no, honestamente desde mi perspectiva, yo no he notado un declive. Yo creo que más bien están existiendo mucho más narrativas de las que somos capaces de analizar, consumir y visualizar. Hay una saturación, dices. Ajá, entonces por eso a veces nos perdemos y decimos, ay, todas las historias están construidas, y Netflix lo ha dicho también descaradamente, para que las estés escuchando de fondo y no pasa nada. Claro. Pero creo que al mismo tiempo lo bueno de Netflix y cualquier plataforma de streaming, pues es el bendito long tail o esta larga cola, donde sí vas a encontrar contenidos que están hechos para producirse en masa, pero también vas a encontrar estas cosas. Esta es una joya, y por eso la trajimos a este podcast de Su Confianza. Todos los contenidos que nosotros consumimos
Lo traemos. No, y además como sello de garantía. Certificado Creative Talks de calidad. Es tiempo bien invertido. Y si este contenido tiene una influencia en la manera en cómo piensas o estás abordando un problema como estos, habrá logrado su objetivo, tanto del guionista como el director, como de toda la historia detrás, de poner el tema en la cabeza. Sí, porque además, y con esto cierro, no necesitas tener hijos para verla y entenderla, porque al final del día, no sé, yo hoy en mi caso pienso en mis sobrinos, pero también pienso en mi rol como profesora. O sea, creo que al final... a mí lo que me hace cuestionar es volver a las bases tribales donde la crianza de los niños no solo pertenecía a los padres de los niños. Para mí, y esta serie como que lo enmarca muy bien, la crianza de los niños nos pertenece a todos, porque son los hijos no solo de dos personas, sino de la sociedad. Y creo que todos desde nuestra perspectiva podemos aportar a esa crianza colectiva, con lo que hacemos, con nuestro ejemplo, y quienes tenemos la oportunidad de enseñar, pues enseñando. O sea, creo que también es un tema de quitarnos ese egoísmo, de decir, ay, pues ¿para qué tienen hijos? O esas cosas, y más bien entender que todos somos ejemplo y construcción de la crianza colectiva de las nuevas generaciones. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fernanda Rocha, estuviste viajando horas y horas hacia Chile. Cuéntanos cómo te fue. ¡Qué locura! Es que a veces quien juegue videojuegos seguro se va a identificar, pero por ejemplo en el juego de Mario Bros. Hay unos tubos verdes donde te metes y sales a otro mundo, ¿no? Claro. Bueno, pues yo siento cada vez que voy a un aeropuerto, siento que los aeropuertos son esos tubos donde te metes y pues ya sales en otro lugar. Pero a veces no es tan divertido como parece, porque la estadía de los viajes y de los aeropuertos creo que es de las cosas que habría que hacer un episodio completo de estos no lugares, que me parece fascinante. Pero regresando al punto de cómo me fue, creo que, híjole, cada que voy a un país de nuestra región, ojo, siempre que viajas evidentemente es un lujo, pero como que digo, wow, o sea, me enamoro más de lo que está pasando en nuestra región y sobre todo Chile, y no es porque recién estuve ahí, siempre lo he creído, incluso antes de conocer Chile. Chile siento que es en nuestra región un país bastante peculiar y que ha logrado hacer un montón de cosas de mucha vanguardia, pero al mismo tiempo creo que hay esta desconexión entre la región de no sabemos lo que está pasando en nuestro país vecino, y por eso me gusta y evidentemente agradezco tener el privilegio y la posibilidad de poder viajar, y esta vez no fue la excepción. Es la primera vez que hacemos un FBS en Chile. ¿Y qué es esto? Bueno, en Blackboard cada 4 años organizamos un evento que se llama Future Business and Strategy, y este evento pues tiene desde siempre el objetivo de hablar y discutir y analizar y pensar sobre los futuros posibles desde una perspectiva sí empresarial, sí estratégica, pero creo que también cada vez más desde una perspectiva de las personas. O sea, es como al final sí, estamos pensando en los futuros de la industria, los futuros de los negocios, los futuros de la humanidad, etcétera, pero creo que al final todo se centra en cómo nos afecta y nos atraviesa el futuro a cada una de las personas como individuos y como colectivo. Y bueno, hacemos este evento cada 4 años, pero a veces esperar cada 4 años parece mucho. Entonces decidimos a partir de los últimos par de años como de qué pasaría si hacemos una dosis pequeñita del Future Business and Strategy, algo así como un TEDx como lo hace TED, los TED Talks. Y dijimos, vale, vamos a hacer una versión mínima que vaya exportándose y viajando por todo el mundo a donde sea que quiera llegar. Y esta vez llegó a Chile en compañía y gracias a la Universidad Católica de Chile, a quienes de verdad les agradezco muchísimo. La Pontificia Universidad Católica Claro, de el Chile. nombre completo. Exacto. Y bueno, evidentemente todo esto siempre no solo es instituciones, sino personas que confían. En este caso, pues nuestro agradecimiento a Clio, a Sebas y a Andreina, que fueron excelentes anfitriones, y también a Cristian, que estuvo detrás de toda la parte de conectar los cables para que las cosas funcionen.
Y bueno, estuvimos ahí en este primer evento de Future Business and Strategy versión Chile, en un capítulo que decidimos llamar Sembrando Futuros, entendiendo que pues estas ideas se siembran y tienes que esperar a que germinen, y esperamos que germinen muchas cosas. En lo particular, a mí me tocó, evidentemente representando a Blackbot, hablar sobre cuáles son las tendencias, pero sobre todo, e insisto en esto, una de las cosas que hemos estado trabajando mucho en Blackbot en el último año es, ok, sí, vamos a hablar de las tendencias y las señales y todo eso, porque es importante tenerlas en el radar, pero también es importante lo que las personas discuten y lo que subyace, los mitos y las cosmovisiones del futuro. O sea, una cosa es que digamos, miran, estamos viendo esta tendencia, pero otra cosa es que la gente diga, yo también la veo, o ¿sabes qué? Yo la veo desde esta perspectiva, o yo la veo de esta manera, o a mí me está atravesando de este otro modo. Por eso es que al final de la conferencia hicimos un pequeñísimo taller, pero no por ser pequeño fue muy poderoso, la verdad, en donde analizamos de todas las tendencias que se revisaron en la conferencia, cómo se siente la gente respecto a eso. Y me encanta porque al final del ejercicio y de esta experiencia, algunas personas se acercaron a mí diciendo, oye, es que esto me da esperanza. Y eso de verdad lo agradezco muchísimo, porque es justo eso para mí el objetivo principal de los estudios de futuros y de las disciplinas alrededor de los estudios de futuros. Creo que al final nuestra labor es brindar esperanza, y no esperanza banal de sí, se puede, arriba las manos, sino esperanza real en donde la gente se empodera y se da cuenta que, oye, basta con que yo empiece a hacer una cosa en mi día a día, en mi oficina, con mis colegas, ¿sabes qué? Voy a invitar a tal persona, etcétera. Creo que con eso se va construyendo este concepto al que nos hemos abrazado los últimos años de la esperanza radical, ¿no? El de decir, sí se puede hacer un cambio, y a pesar de que el contexto, la narrativa y lo que nos rodea, evidentemente el presente es tirano y nos arrastra, siempre hay un espacio para pensar en futuros. Y esto fue muy enriquecedor para las personas, para mí, para todos. Y yo espero que este sea el primero, y auguro que será el primero de muchos eventos relacionados con el FBS. Un abrazo enorme al Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Y Fer, también metiéndome en este tema de esperanza, también vamos a estar visitando Monterrey en unos días. Esto va a ser en el marco del Día Mundial de la Creatividad e Innovación, y vamos a dar un keynote titulado Expedición a los Negocios y los Futuros, donde vamos a explorar el estado actual de la innovación y las tendencias clave para la creación de estrategias de negocio. Esto va a ser en el Futures Design Lab en Expedition. Esto es dentro del TEC de Monterrey. Hay este gran edificio de innovación que fuimos a estrenarlo hace como 5 meses, pero ahora vamos a estar en este keynote. Ojo, va a ser a las 5 de la tarde, el lunes 21 de abril, en la sala polivalente del Expedition. Y solo tienes que registrarte, es gratuito, pero tienes que registrarte. La liga la vamos a poner en la descripción de este podcast para todos los que estén en Monterrey y puedan o quieran asistir a este evento. Porque además, Fer, y creo que lo vas a decir, está exótico lo que va a ocurrir después. Sí, además de esta conferencia, este keynote que vamos a hacer, al final del evento va a haber, por supuesto, que un cóctel, pero este es un cóctel distinto porque va a ser con carne impresa en 3D y bebidas del futuro que se prepararon y se gestaron en el Futures Design Lab. Entonces, eso, bebidas del futuro. Así que en verdad ve a meterte a darte una sesión de futuro e innovación. Va a estar impresionante, y además el edificio, el proyecto per se de lo que está pasando en este lugar es fascinante. Así que nos vemos en el Futures Design Lab. Para los que quieran ir, les dejamos la liga. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, este abordaje desde el punto de vista de la creatividad y el arte realmente le meten mucha esperanza a muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Hay un gran diseñador o artista que se llama Guadalupe Maravilla. Su nombre me encanta, Guadalupe Maravilla. Él está en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las zonas que
más está sufriendo ahora mismo con esta ideología instaurada en el gobierno norteamericano por Donald Trump. Estamos viviendo un momento de apartheid, aunque nadie lo quiera nombrar de esa manera, está sucediendo. No en la dimensión como ocurrió en el pasado, pero esto está pasando, está sucediendo. Y este artista llamado Guadalupe Maravilla lo que tomó fue un autobús escolar que ya estaba tirado, ya era chatarra, solo quedaba el esqueleto. Así que lo que hizo fue agarrar el autobús y reacondicionarlo desde el punto de vista del arte y el diseño. Y lo que ocurre dentro es que proyecta o distribuye música o le pone play a música que mediante las vibraciones, porque lo que hace es que entiende que la música es un elemento sanador, Fer, y claramente lo es. Tú y yo hemos hablado de esto en varios episodios, donde la música no solamente es un tema de tribal, de conectar con algún ritmo, sino que realmente está transmitiendo cosas. Él, a través de esta visión y esta práctica multidisciplinaria del arte traducido en ondas sonoras, lo que hace es sanar a las distintas zonas que va recorriendo en ese autobús. Y lo que hace es colocar música y hacer que las personas se involucren con el arte y la música desde el punto de vista de la sanación y las ondas sonoras. El diseño del autobús, Fer, es brutal. Cuando tú ves el autobús dices, claramente esto es chicano, mexicano, norteamericano, pero latinoamericano fusionado en un solo lugar. Es brutal. Y Fer, no sé qué opinas tú que ahora estás enterándote del proyecto. El autobús se llama Mariposa Relámpago. Y ese es el nombre de la pieza artística que está girando en este momento en la frontera, dando un poquito de esta esperanza radical, Fer. Híjole, es que es una historia bien interesante per se, la historia de Guadalupe Maravilla, que anteriormente su nombre inicial, por decirlo de alguna manera, no era este. Y creo que desde ahí ya el artista cuenta su historia. Él se llamaba Irving Morazán y decidió cambiar su nombre. Y creo que, dando el contexto de una persona indocumentada de El Salvador, o sea, híjole, es que todo eso a mí me parece una historia que es necesario que la digamos. O sea, no solo su obra, que me parece maravillosa, sino cómo este indocumentado llega a vivir a Nueva York y de repente hace este tipo de cosas. Así es. Y creo que es que me encanta el arte, porque eso es el arte, ¿no? Como cosas que no deberían ocurrir en el deber ser de los tiempos y de las cosas, pero aún así ocurren. Y él viene migrando, escapando de la guerra civil de El Salvador. Sí, exacto. Entonces creo que al final del día, este cambio que él tuvo de nombre en honor a su padre, que ahora utiliza Maravilla como apellido, me habla mucho de la importancia de cómo te llames a ti mismo, ¿no? O sea, y de lo que tu nombre cuenta sobre ti, de la transformación que eso significa para cualquier persona, y en este caso sobre todo para un artista. Eso me parece brutal. Y ya yéndonos al proyecto per se, híjole, es que estos son el tipo de cosas que a mí me dan esperanza. O sea, como el decir, primero el sonido como medicina, yo sí creo esto, y que no, más allá de ponernos acá a hablar sobre temas que parecieran no estar respaldados por la ciencia, yo sí he visto, ¿no?, cómo la música puede cambiarnos de humor, lo he sentido. O sea, la música desde siempre, cuando se ha utilizado en ritos ceremoniales, pues por algo es, ¿no? Porque la música significa un montón de cosas y viene impregnada con un montón de intenciones y con un montón de cosas que al final del día pues nos hacen sentir, ¿no? Entonces creo que al final del día el que haya usado algo que también estaba considerado como basura, eso es otro discurso, ¿no? Porque en este mundo tan extractivista y consumista, también darnos cuenta que lo que a veces consideramos basura puede ser de utilidad y transformarse en algo más, que es mucho de lo que la naturaleza hace. O sea, al final la naturaleza no desperdicia, ¿no? Como que siempre, incluso lo que parecen residuos, lo utiliza, y eso también me parece que haya reacondicionado esto para usarlo como una herramienta que transmite música, que está enfocada en esta sanación o en este sentirte mejor y canalizar
diferentes elementos aquí históricos de dolor, pero al mismo tiempo de esperanza, me parece súper simbólico, o sea, y luego el nombre, ¿no? Sí. Porque la mariposa sabemos que tiene pues todo este tema del efecto mariposa, que al final del día tiene que ver con vibración, al igual que la música. Entonces, Exacto. como que me hace todo sentido. Y además la mariposa atraviesa uno de los periodos de migración más sólidos de la historia de este planeta. Entonces, como que junta todo su pasado de lo que él es. Sí, de lo que es migrar, ¿no? Exacto, y lo transmite. Quiero leer textual algo que dice Maravilla. Dice: creo que todos necesitamos sanar algo. Hay una forma universal de experimentar la sanación y es mediante el sonido. Todo ser vivo lo siente. Y ojo, no está diciendo lo escucha, lo siente. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Fer, hay un documental impresionante que hizo Art21. Es un micro documental sobre justo este proyecto y sobre de dónde viene, y la verdad me parece majestuoso. Y los dejamos con estos pequeños minutos para escuchar, no el acto simple de oír, sino escuchar este exquisito documental de Art21. The name came to me very naturally. I was in Oaxaca and I had a dream that kind of shook me up. I remember seeing a lot of butterflies and lightning bolts together in a storm. And that morning I got up, I was at a red light and there were two abuelitas and they were talking about how this healer would often come and heal the town. Her name was Mariposa Relámpago. That's when I said, oh wow, I just had a dream about butterflies and lightning bolts. That's where the name comes from. Mariposa Relámpago. For me, the border is not just the physical wall that's separating Mexico and the United States, but a whole journey that asylum seekers take. A lot of the work that I have done for myself is to actually confront those cities and those towns that I travel as an undocumented, unaccompanied child. The bus culture growing up in the 80s was really big in El Salvador because we would have these blinged out, formerly American yellow school buses. I was fascinated by these buses because they were highly decorated. I was obsessed with looking at all the details, all the shiny objects, all the handmade things, all the absurd things. So the whole idea for me came that I wanted to bring a school bus from El Salvador to the United States, and I wanted to have the same migratory path that I had as a kid. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Fer, quiero llevar este tema a la mesa y creo que es un tema de mucha discusión, porque hay una compañía que se llama Mindstate Design Labs. Mindstate Design Labs, que está poniendo todo su foco en diseñar medicamentos que produzcan de manera confiable estados mentales específicos. Mira, voy a tratar de explicarme. Cuando comencé a entender todo el trabajo que había detrás y la relevancia de esto, se me vino la película del 2011 llamada Sin Límites. No sé si la recuerdas, en donde hay alguien que era, creo, un escritor, creo que de eso se trata la historia. Alguien le da una píldora inteligente y lo que hace es que magnifica las funciones cerebrales y el tipo se convierte en un genio y comienza a tener éxito, escribe libros, mete dinero, gana dinero y es Bradley Cooper el actor en ese momento. Y en ese momento, cuando yo la vi en el 2011, es como, claramente esto, la ciencia va a llegar en 100 años. Sin embargo, Fer ya está aquí. De alguna manera lo que está pasando en Mindstate Design Lab es que está analizando el impacto de los psicodélicos. Y de alguna manera tú y yo ya hemos tenido contacto muy superficial con los psicodélicos y ha sido
interesantísimo los efectos cerebrales que tiene, pues imagínate que la compañía pueda diseñar una nueva generación de psicodélicos para producir cambios específicos en la conciencia y cómo replicarlos con precisión. Déjame pongo un escenario especulativo. Imagínate que tú, en tu labor del día a día, necesitas tener una cualidad de pensamiento cerebral mucho más eficiente, no sé, en la búsqueda de hipótesis creativos. Y de repente hay un psicodélico que se llama Creative, ¿no? Una nueva marca que ellos lancen, que solamente al tomarlo, al ingerirlo en las dosis controladas médicamente aprobadas, puedas en tu performance de todos los días amplificar esa parte de tu cerebro, porque el psicodélico lo que hace es que estimula y hace que las conexiones cerebrales en esa parte de tu cerebro específicas puedan darse con mayor organicidad y flujo. Estamos llegando a un punto en donde toda la neurociencia explorada con este tipo de productos va a empezar a jugar un papel interesante. Y quiero conectarlo, eso que está pasando con esta compañía, con el primer episodio que acabamos de ver de Black Mirror, donde justamente, Fer, hay esa conexión. Alguien tiene un problema cerebral y hay una compañía que dice, no te preocupes, yo te hago un backup de ese pedazo de tu cerebro, pero luego pone un bajo demanda, un cerebro bajo servicio y se vuelve una locura distópica. A ver, muchas cosas. Muchas cosas al mismo tiempo. Primero, me encanta porque hace como 5 o 6 años, ya no sé cuánto tiempo ha pasado, nosotros hicimos un proyecto especulativo en Blackbot que era esto, o sea, se llamaba Drop Test, y si no me creen, ahí está en Behance la documentación. Y lo que hacía Drop Test es que era el consumo seguro de sustancias psicodélicas. Y el consumo seguro se refería a que te hacía un perfil y en este perfil te decía, ¿sabes qué? De acuerdo a tu composición química y a los resultados de todos los estudios que te hicimos del cerebro, tú deberías tomar este tipo de sustancias a tal hora para potenciar este tipo de habilidades o cosas que tú querías como, no sé, enaltecer o potenciar. Y me da, o sea, como que digo, wow. Ya llegó, ¿no? Sí funciona el diseño especulativo, ¿no? Claro porque que funciona. De repente ya está esta compañía, que es una compañía real, Mindstate Design Labs, como ya dijiste. Y pues qué interesante, ¿no? Ahora, esto también evidentemente, como pasa en el episodio de Black Mirror, pues trae consigo un montón de cuestionamientos sobre, primero, dejar entrar a algo o a alguien a tu cerebro. O sea, a mí ya de entrada eso ya me da como que suspicacia de decir, híjole, no sé si yo en este momento, en este año, estaría dispuesta a hacer algo así. Segundo, por otro lado, también está el tema de los psicodélicos, que si bien este auge de los hongos y de la exploración, parece que estamos viviendo como una ¿cómo se dice? Sí, como que están reviviendo todas estas sustancias psicodélicas de los 60. Es como que estamos volviendo a ese ciclo quizás, y que tiene sentido porque recordemos que los psicodélicos se usaron mucho en la posguerra, ¿no? Como porque era lo contrario, era buscar la conexión con el otro y como que todo este tema... Claro, y que mucho de la tecnología que hoy tenemos en la fase inicial... Nació gracias a... O sea, pregúntale a Sí. Steve Jobs o... lo acaba de decir Bill Gates, ¿no? Bill en su Gates, libro, que no sé ambos, qué. Ajá. ambos se drogaban y se respetaban mutuamente, pero que los psicodélicos abrieron esa puerta. Ajá, entonces eso me parece interesante. Y también me parece interesante el que pudieses hacerlo de manera controlada con esto de neuroingeniería, ¿no? Así es. Que ya es una evolución. Ahora, a mí, por ejemplo, me da un poco de miedo que pase justo lo que mencionan en Black Mirror, ¿no? Que de repente, por ejemplo, algo que me da mucho miedo es que tú logres sentir hiper conexión o hipersensibilidad y de repente el mundo ya no te sepa. Que es, por ejemplo, lo que le pasa a muchas personas cuando consumen sustancias a la hora, por ejemplo, de tener sexo. Que claro, confiesan que ya después sus relaciones sexuales pues son aburridas o son ya no tan potentes, entonces ya no se sienten igual. Porque obviamente como que eso te lleva al 100 y después todo te sabe insípido. Claro. Eso me da un poco de miedo, o sea, el decir... Imagínate que cognitivamente todo se acelere y se potencie tanto que cuando no estás bajo el uso de esta sustancia,
pues ya sientes como que el mundo está gris. Eso me da mucho miedo. A mí también, y por eso lo quise traer el día de hoy, porque quiero ver esos alcances. Primero, no quiero endiosar esta compañía, pero es como si estuviéramos hablando de OpenAI o Anthropic en los primeros días. O sea, esta compañía se va a convertir, si lo continúa desarrollando de esa manera y con lo que está bajando de presupuestos ahora mismo, en una compañía referencia en la neuroingeniería, que eso, Fer, como tú lo pones, ya es todo un salto en un concepto. Ellos se definen a sí mismos como una plataforma de neuroingeniería de inteligencia artificial en etapa clínica. Ojo con toda esta descripción. Lo que tienen ahora mismo es que han desarrollado una plataforma que se llama Osmanto o Osmantus, que identifica cuáles son las combinaciones específicas de los receptores neurotransmisores que producen ciertos estados emocionales y cognitivos en el cerebro humano. Hay un activo que es su desarrollo más importante, es como decirte el iPhone de esta compañía es este. El activo se llama MSD001 y lo que hace este activo, que es un compuesto farmacéutico que ahora mismo está bajo desarrollo, es que te permiten desarrollar, o sea, cuando tú te lo tomas, cuando tú lo ingieres, amplifica tu estado de empatía, el estado de asombro y por lo tanto tienes una mejor percepción estética, ofreciendo nuevas posibilidades terapéuticas para transformar nuestras aficiones psicológicas más profundas. Fer, imagínate ahora mismo, tú y yo, y lo puse como primer escenario al intro de este bloque. Imagínate que tenemos que desarrollar ahora mismo, no sé, el futuro de la economía porque nos contrata el Fondo de Banco Internacional, cualquiera que sea. Y recurren a Blackbot. Pero imagínate que estamos 10 años en el futuro y que ahora los resultados que ellos tienen, el parámetro que ellos tienen es que le preguntaron a las IAs de su momento una primera hipótesis, pero ahora en este human in the loop, en este validado por humanos, recurren a compañías como nosotros para validar la hipótesis que la IA trae a la mesa y que no ocurra un sesgo matemático y que haya más de esta parte humana. Y para poder nosotros competir con el procesamiento de una máquina, tendrás que meterte el MSD001 para poder lograr una captación de la humanidad mucho más grande y entregar como resultado en un producto en ese nivel que se esperaba. ¡Wow! Significa que la creatividad, Fer, y esto lo pongo en la mesa, este estado creativo de conexión y sensibilidad, probablemente si no lo desarrollamos como humano, vas a poder ingerirlo en una tableta. Sí, es que creo que en muchos sentidos el auge de los supervitamínicos es un poco eso, ¿no? O sea, es decir, ahorita que está en boga todo el tema del envejecimiento o de los tratamientos anti-envejecimiento, entre ellos los suplementos alimenticios, que está, por ejemplo, que consuma ciertas vitaminas para evitar que tus telómeros se acorten y entonces evitar o retrasar el proceso de envejecimiento. Pero ahora mismo, aunque esa tecnología o esa sustancia o esas vitaminas están disponibles, ¿quiénes pueden consumirlas? Sí, los que tienen acceso a... ¿No? Entonces, claro que esto evidentemente corre el riesgo de que agudice totalmente quién puede sí tener conocimiento o hiperconocimiento, y que muchas historias de ciencia ficción nos han demostrado qué pasa cuando un grupo de humanos puede ser superhumano y otro grupo no. Al final, claro, yo quizás entiendo tu provocación en el sentido de si no vamos a poder procesar en comparación como una inteligencia artificial, entonces vamos a necesitar de asistencia, en este caso puede ser una sustancia, pero también eso me da pie a pensar qué otras cosas no intracorpóreas podrías agregar, porque al final, y lo vimos en nuestro taller de futuros que terminó el día de ayer, el sistema cognitivo es un sistema bastante amplificado. Quiero decir, no vive solo en nuestro cerebro, sino vive en todos nuestros sentidos. Entonces pienso, claro, una sustancia que altera tu química cerebral puede alterar la forma en la que tú percibes el mundo. Pero imagínate que hubiese la posibilidad de que esto no fuera una sustancia necesariamente que consumes, sino a lo mejor, me imagino, un anillo que te pones y hace que tú puedas sentir con tu piel diferente la materia. Claro. O sea, como que trato de pensar en un cómputo tranquilo la y como en la sea, amplificación de esto. Claro. O sea, ya me imagino una rueda de la fortuna o
Mira, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el Tibidabo y que nos pusieron? Yo la verdad me negaba a ponerme lentes cuando estás metido en una montaña rusa. Lentes de realidad lentes de aumentada. realidad, sí, aumentada. Y es como, no, porque lo quiero ver tal cual es. Pero nos pusieron los lentes de realidad, que era virtual, porque no era aumentado. Sí, Porque es cierto, era virtual. Era virtual. Y entonces tu cuerpo, que está sintiendo las fuerzas de gravedad en los movimientos en simultáneo con la animación que está ocurriendo en tu mente, que fue una animación de un mundo fantástico, en donde terminas volando en un dragón. Sí. Perdóname, yo no sé tú, Fer, pero mi mente realmente estaba ahí. Es como, ¡guay, estoy volando! ¡Wow! O sea, sí logro entender este salto que vamos a tener en las mentes. Como tú lo dices, Fer, en el inicio solo van a ser mentes privilegiadas, básicamente por acceso económico a este tipo de cosas. Tenemos que recordar esto. Esta compañía está en fase clínica 1 de desarrollo. O sea, hace falta... Sí, claro, no es como que ya tiene un producto que ahorita vas a pedir en Amazon. Pero el hecho de que esté ya en la fase 1 quiere decir que ya tiene un producto que está testeando, un producto que ya tuvo fases iniciales y ahora está en la fase clínica humana 1. Significa que estaremos viendo probablemente este producto en los siguientes, ¿qué? ¿Media década? Pero es que, ¿sabes qué? Es muy emocionante porque eso también me hace pensar, a ver, por ejemplo, tú puedes montar, veámoslo en máquinas que conocemos, tú puedes montar en un automóvil, o sea, y lo hacen muchas armadoras que usan como el chasis de un auto y le ponen otra cosa y se vuelve una camioneta o un SUV, ¿no? Claro. Pero eso tiene un límite, o sea, es decir, no le pueden poner un supermotor V8 a un chasis que no lo va a soportar. No lo va a soportar, sí. Ajá. Eso trasladado en idioma humano o ya viéndolo en nuestro sistema cognitivo y nuestra incorporación. O sea, yo digo, a ver qué pasa. O sea, nuestro cerebro, hasta ahora se han hecho estudios de cuál es el porcentaje que se usa, aunque hay otros estudios que dicen es que, mira, no es un porcentaje concreto porque al final del día tu cerebro hace diferentes actividades a lo largo del día e incluso dormir, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que simplificándolo mucho, tu cerebro no es que lo uses 100% todo el tiempo. Y eso es por una razón. O sea, yo sí creo que eso es por alguna razón de nuestro propio funcionamiento y de, digamos que la estabilidad o equilibrio de nuestro cuerpo. O sea, yo no sé, esa es una cosa, yo no sé si nuestro organismo entero está capacitado para poder sostener un performance en ese nivel del cerebro. O sea, totalmente. Imagínate que se te quema, literalmente que se te quema el cerebro. Sí, te craqueas ahí y se acabó. Fíjate que, ponlo en paralelo ahora mismo. Y no quiero hacer la correlación, pero estoy sospechando que hay correlación. ¿Te acuerdas que hace un año estábamos hablando de los Juegos Olímpicos en París? Y que en paralelo un grupo de empresarios de tecnología justo en estas áreas estaba desarrollando el proyecto de las Olimpiadas Aumentadas. Sí. Que era la primera vez que... era justo eso, el uso de sustancias. Exacto. Para... Creo, y perdón, no he hecho esa investigación, esta conexión está ocurriendo mientras estamos hablando. Deberíamos de ver quién está detrás de esas dos compañías. Igual es como los misterios de Scooby-Doo, ¿no? Cuando 100%. Igual le quitas la máscara y es el mismo. 100%. Casi te puedo asegurar, sin hacer la lista, sin miedo a equivocarme, que casi todas las personas que están empujando el desarrollo de esta compañía son las mismas que quieren probar en terreno qué pasa con humanos sedándose con este tipo de nuevas alternativas tecnológicas. Creo que la respuesta la tienes ahí. Vamos a ver qué va a ocurrir con el cuerpo humano. Sí, o sea, es que es todo un temazo. O sea, deberíamos dedicar un episodio completo a esta humanidad aumentada que implica un montón de cosas, porque entonces también aquí pienso en otro tipo de tecnologías, incluso que ya tienen que ver con el cuerpo, como estos exoesqueletos y ese tipo de cosas. Claro. Que pienso que en ese sentido sí tendrían sentido, porque si vas a potenciar tus actividades cerebrales, yo no sé si estamos dispuestos a eso. Es como en el episodio de Black Mirror. Mientras ella dormía, pues ella, digamos que se recargaba y ayudaba a su vez a la central a funcionar. Era un servidor más, ¿no? Ajá, sí, exacto, era un servidor. O sea, yo no sé si nuestro cerebro tiene esa capacidad. Imagínate, si ahorita necesitas en un promedio 8 horas de sueño, yo no sé si potenciándote, a lo mejor sí vas a estar muy lúcido mientras dura el efecto, pero ahora vas a necesitar dormir 12 horas. Exacto, yo no sé. Exacto. Que eso pasa en la serie. Un ser humano que dormía 8, ahora dormía 16. Es impresionante. Lo fuerte de ese episodio, solo trayéndolo, es
cómo el mundo mercantilista de la publicidad No, bueno, es que se apodera. tú dale a la publicidad un espacio y lo va a ocupar sí o sí. O sea, la publicidad, que no se nos olvide y siempre me gusta recordarlo, empezó vendiendo esclavos. Entonces, desde ahí ya nació muerta, amiguitos míos, nació mal. Entonces, la publicidad, tú dale un espacio y lo va a ocupar, sin lugar a dudas. Totalmente. Fer, pues estas son las cosas que estamos viendo, así que vamos a tener un ojo puesto en esta compañía, porque te aseguro que no es la primera vez que nos da un hello, va a venir bastante en los siguientes años, manténganla en su radar. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda, qué velocidad de este episodio. Oye, es que ¿sabes qué? Quiero mandarle un mensaje. Si tú no eres Pablo, no escuchas este mensaje. No es cierto. Quiero mandarle un mensaje a alguien que siempre nos está mandando audios, Pablo Ponce. Muchas gracias. Pablo. Porque además, Pablo Ponce, además de tomarse el tiempo de mandarnos audios, compartiendo sus opiniones, y me encanta porque siempre nos comparte sus opiniones sinceras, incluso cuando no está de acuerdo, y eso me encanta porque, sí, claro, o sea, no estamos aquí para decir que todo estamos de acuerdo con todos. Y nada más quería decir, Pablo, que sí estamos, y de hecho sí tomamos en serio tu recomendación, y vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Así es. Samurái de ojos azules. Brutal. Uf, otra cosa de la cual platicar mucho, pero sí lo vimos. Es una serie de animación. Mira, tiene que saber una cosa, y lo platicábamos ayer cuando estábamos todos reunidos en el Pensar como Futurista, que es el curso que Fernanda Rocha lidera para Black School. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, porque estábamos analizando el futuro del entretenimiento, que mucho de lo que no tenemos, la gran mayoría de todos nosotros, en mi caso Fer, tú y yo lo tenemos porque somos conscientes de eso desde hace mucho tiempo, es que sabemos en dónde colocamos nuestra atención. Es decir, sí tenemos una administración de nuestra atención. Por lo tanto, los contenidos que curamos y nos exponemos, claro que tenemos un índice alto de error. Es decir, por explorar nada nos está garantizando que el contenido que estamos viendo va a ser fascinante. Sin embargo, logramos detectar al inicio cuándo separarnos rápidamente de un contenido pésimo. En el caso de esta serie, es una bestialidad. Si quieres verla antes de escuchar el podcast, llegó el momento de ir a verla. Se llama Samurái de ojos azules, está en Netflix. Es de animación, porque luego hay personas que no les gusta mucho la animación. Lo advierto de una vez. Corrijan su error inmediatamente viéndola. Sí, porque hay cosas, o sea, no solo por animación significa que está pasando algo bueno o malo. En verdad es una manera más de expresar. Y esta serie, todavía falta investigar mucho. Yo quiero investigar mucho de la técnica detrás de la animación, pero la historia tal cual ya es suficiente. Y los guiones que están ocurriendo dentro, las lecciones que hay dentro. Y ojo, yo soy muy fan de la cultura detrás del samurái. Desde que Saskia de Winter nos explicó plenamente cómo estaba ocurriendo ahí, no lo dejé jamás. Y reconectar de nuevo con esto fue brutal para mí. Ya platicaremos en la siguiente edición. Muchas gracias. Pues ahora sí, John, hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó